quizás alguno se vaya conectando, pero la clase en sí es una clase similar a alguna de las anteriores que he dado, con un poco más de detalle, que forma parte de mi curso RAM 2, que es curso de trading, que es mi formación completa, que, bueno, con dicha formación doy muchísimo material de estudio, muchísimas variables a considerar a la hora del trading. El trading es un camino largo que muy difícilmente seamos rentables en poco tiempo. Cuando digo poco tiempo, en menos de un año, imposible. De hecho, no conozco ningún trader que haya llegado a la rentabilidad en menos de 2 años y medio. Me refiero a gente que estudia todos los días, ¿no? Entonces es un camino largo que hay que estudiar y comprender bien a fondo qué es lo que se está haciendo. Hay que tomarlo como una carrera, básicamente. Entonces, es un camino que hay que dedicarle mucho tiempo. Para eso es que armé mi curso, que se llama RAM 2. La clase que vamos a ver hoy es una clase acortada de una de las clases de mi curso RAM 2. Como siempre, todo lo que veamos en esta clase no es recomendación ni asesoramiento financiero. Es material expuesto basado en mi experiencia y, como siempre digo, son muchas las variables que pueden influir en el resultado. Bien, como recién mencionaba, es la clase esta es donde voy a explicar una de mis dos estrategias, que es mi estrategia intradía, que se llama media entradas. Si bien día a día en mi cuenta personal, hoy por hoy, estoy operando solamente en estrategia scalping porque, bueno, si no, es bastante complicado llevar las dos estrategias. Estás constantemente pegado al gráfico, que es algo que no me gusta. Entonces, decidí solo para mi cuenta personal operar en estrategia scalping, que también brindo la posibilidad de acceder con el copy trading, que ya lo expliqué en clases anteriores, la de la semana pasada, por ejemplo, donde, bueno, puedes simplemente copiar mi operativa scalping. Asocias una cuenta. El paso a paso está explicado en ese video, en esa clase que está subida a mi canal de YouTube. Y a su vez, mi estrategia, la que vengo usando hace más tiempo, hoy por hoy, como bien dije, para simplificarla, solo estoy aplicando mi estrategia scalping, pero mi estrategia intradía la vengo testeando desde hace más de 5 años y realmente funciona y confío plenamente en ella. Es una estrategia donde me conecto en un momento del día. Es mucho más flexible que mi estrategia scalping, ya que puedo conectarme a la noche, puedo conectarme al mediodía, a la mañana, temprano, a la madrugada, y simplemente en ese momento, en ese espacio, con los distintos activos, algunos se mueven más a la noche, otros más al mediodía, otros más a la mañana, madrugada, aprovechar oportunidades. Mucho más flexible en ese sentido. No, si estoy trabajando, si estoy ocupado, si estoy haciendo algo, aún así en algún espacio puedo llegar a programar este tipo de operaciones que van a tardar quizás horas en cerrarse. Son operaciones que se realizan dentro de un mismo día, pero que pueden tardar muchas horas en cerrarse. Bien. Para comprender cada una de las estrategias, en este caso de mis dos estrategias, o de cualquier otra estrategia que veas en Internet, ya sea una estrategia scalping, es decir, una estrategia en temporalidad de minutos, una estrategia intradía, como la que voy a explicar a continuación, una estrategia en horas, donde busco un horizonte de inversión de horas o minutos, pero no tan a corto plazo como en scalping. Quizás una operación se me puede dar en 15, 30 minutos, sí, perfectamente, o puede que esté, como bien digo, varias horas hasta cerrarse. También hay estrategias de trading, de swing trading, o bueno, también ya estamos hablando más cerca del inversor si hablamos de un trader posicional, pero hay estrategias, en fin, con distintos horizontes de inversión, con distinta fecha de caducidad, como me gusta decirlo a mí, que es básicamente cuál es el objetivo que estás buscando a la hora de abrir una operación. Minutos, horas, días, semanas, meses, años. Con una estrategia intradía, generalmente, como bien dije, estamos buscando un horizonte de
30 minutos, 1 hora, pocas horas. Algo que antes del siguiente día ya pueda haber cerrado esa operación. Independientemente de qué tan larga sea tu operación, de cuál sea tu horizonte de inversión, siempre vamos a estar buscando distintas zonas de liquidez, zonas o variables, por lo menos desde el punto de vista de análisis técnico, el análisis de gráfico, que me pueden dar una mayor probabilidad de acierto, una mayor ventaja estadística. Las zonas más líquidas son zonas donde se acumulan muchas órdenes de compra o de venta, muchos stop loss o salidas de orden en pérdida, donde nosotros vamos a tratar de, mediante estudio, mediante backtesting, mediante el análisis, tratar de comprender dónde están esas zonas para posicionarnos en favor de ellas. Por ejemplo, si nosotros comprendemos que un determinado indicador o determinado patrón gráfico nos dice o ya estudiamos que suele reaccionar cuando llega a determinado nivel, determinado patrón, determinado indicador, que suele ir, continuar hacia arriba o hacia abajo. Lo que vamos a hacer es posicionarnos en favor de esas compras en el caso de que vaya hacia arriba o que probabilísticamente pueda ir hacia arriba o posicionarnos en ventas en caso de que pueda seguir para abajo. Entonces los traders estamos en constante búsqueda de dichas zonas para posicionarnos en favor de ellas, para comprar cuando el precio más probablemente vaya a subir o vender cuando el precio más probablemente vaya a bajar. Zonas como máximos y mínimos anteriores, soportes y resistencias, zonas de oferta y demanda son algunas de estas zonas que suelen tener mucha liquidez. Es decir, muchas operaciones por ejecutarse en el mercado. Esto me lleva a lo que yo llamo confirmaciones, que son básicamente estas zonas de liquidez. Estrategia que aprendamos, estrategia que va a tener distintas confirmaciones. Puedes ver este video, no conocer mi estrategia, pero aún así ya conocer algunos elementos de análisis técnico o algunas estrategias que tienen ciertas confirmaciones. Soportes, resistencias, MACD, RSI, estocástico, medias móviles, zona de oferta, zona de demanda, Fibonacci, order blocks, zonas de liquidez, patrones. Bueno, hay distintas confirmaciones o variables dependiendo de la estrategia que vamos a estar buscando para, como bien dije, posicionarnos en compra o en venta en cada una de ellas. Las confirmaciones en el trading son señales o patrones que indican que el movimiento del precio tiene una mayor probabilidad de ir en una dirección. Estas pueden surgir de combinaciones de indicadores técnicos o patrones de velas y se utilizan para validar las decisiones de compra o venta. Ayudan a reducir la incertidumbre y a tomar decisiones con una mayor probabilidad de acierto. Las confirmaciones que voy a estar mostrando de mi estrategia intradía, que yo las llamo mega entradas, son básicamente estas que estamos viendo en pantalla. Zona de oferta o demanda, zona que generó un cambio de tendencia, ruptura de varios máximos o mínimos, gran desequilibrio, confirmaciones en varias temporalidades, order blocks y que no tenga liquidez próxima. Son muchas las confirmaciones, no voy a explicarlas en esta clase, pero sí quiero contar algunas de ellas, las más importantes, que si miras este video sin haberlas conocido, bueno, ya vas a tener un montón de cosas para estudiar, para practicar y para poder aplicar en el mercado. Estas mismas confirmaciones yo suelo distribuirlas en distintos escenarios. Aunque estés operando de otra forma, recomiendo que comprendas cuáles son los escenarios que vas a estar buscando, los escenarios que pueden llegar a aparecer. Yo suelo definirlos como el escenario tipo A, al escenario ideal. El escenario tiene todas las confirmaciones o la mejor calidad de confirmaciones. Un escenario tipo B que tiene muchas de esas confirmaciones. No es el escenario ideal, pero es un muy buen escenario.
Y después hay escenarios tipo C, que es un escenario, bueno, que tiene menos confirmaciones o menos calidad de confirmaciones, que es un escenario como que diga un escenario de 6 7 puntos. No es un 8 9, no es un 10, pero es un escenario que tiene una ventaja, nos puede dar una ventaja estadística y hay que estudiar bien a fondo si queremos operarlos o no. Y escenarios tipo D, que son escenarios que tienen algunos de los elementos, pero no todos. Algunos quizás tienen muy pocos elementos y son escenarios que en general nos convendría descartar. Escenarios que si encontramos, que son los que más vamos a encontrar quizás, que descartarlos es decir, bueno, listo, esto no me sirve, o sí, bueno, eso dependerá de cada uno y de la estrategia y la gestión que tenga. En mi caso, con mis dos estrategias busco escenarios tipo A y B. Escenarios, vamos a decir, de 8, 9 y 10. No busco escenarios de 6 y 7. Trato de encontrar escenarios que tengan muchas confirmaciones y calidad de confirmaciones por sobre todo. La calidad de confirmaciones es una variable muy importante porque puedo tener muchísimas confirmaciones, pero que no sean de gran calidad y eso es algo importante a tener en cuenta. Y la mayoría de las confirmaciones de mi estrategia tienen que ver con el cambio de tendencia. Las tendencias pueden ser alcistas, bajistas o laterales. Y cuando esas tendencias, es decir, que el precio tiende a ir en una dirección determinada, hacia arriba o hacia abajo, cuando se produce un cambio de tendencia que no se produce todo el tiempo, es una señal muy fuerte, es una señal que suelo tener en consideración en mi estrategia intradía y en cierto grado también en mi estrategia scalping, que la expliqué brevemente en mi canal de YouTube y por supuesto en mi curso, que es donde la explico bien a fondo, que como bien digo son confirmaciones muy fuertes, de las más fuertes que vamos a encontrar, sobre todo si podemos detectar las zonas más fuertes, los cambios de tendencia más fuertes. Son confirmaciones que siempre vamos a estar buscando y que siempre vamos a estar tratando de operar. En este ejemplo, una tendencia alcista que pasa a ser bajista, o en caso opuesto, una tendencia bajista que pasa a ser alcista. Estas son confirmaciones fuertísimas que siempre vamos a estar buscando, como bien decía. Vamos a mirar la gráfica. Bien, acá tenemos un gráfico, en este caso es el gráfico del dólar yen, que es uno de los pares que más he operado con esta estrategia. Como dije, actualmente estoy en mi cuenta personal, estoy operando solo mi estrategia scalping, pero esta estrategia funciona muy bien, que en este caso tiene estas confirmaciones que tengo anotadas acá. Bueno, una zona que generó un cambio de tendencia. Acá lo que hice fue proyectar en este ejemplo, una venta. ¿Por qué proyecto una venta? Porque se produjo esa confirmación fuerte que estuve mencionando antes, que es un cambio de tendencia. El precio estaba alcista y pasó a ser bajista de repente. ¿Cómo me doy cuenta que empezó a ser bajista? Bueno, porque generó un mínimo más bajo. ¿Y qué mínimo más bajo? Un cambio de tendencia fuertísimo. Estábamos en una tendencia claramente hacia arriba y de repente el mercado se desplomó. Esto me deja una confirmación muy fuerte de un cambio de tendencia que pasó de ser alcista a bajista. Como explicar recién, cuando el mercado está en una tendencia alcista y de repente genera un mínimo más bajo, que en este caso lo generó acá abajo, o mucho más abajo, es una confirmación todavía más fuerte. Lo hizo, fue una zona de oferta en este caso, acá lo puse mal, zona de oferta. Zona de oferta es zona de ventas, zona de demanda, zona de compras. Esta es una zona de oferta, una zona de ventas, una zona, en este caso,
que rompió con un mínimo anterior. Como bien explicaba recién, en una tendencia alcista, nos damos cuenta de estar en una tendencia alcista porque sus máximos son cada vez más altos y sus mínimos generalmente son cada vez más altos también. Cuando genera un mínimo más bajo, ahí tenemos la ruptura o cambio de tendencia. Es una señal de que el precio pasó de ser alcista a bajista. Pasó de sus mínimos y máximos ser cada vez más altos a cambiar de tendencia. ¿Qué es lo que pasó acá? Mínimos cada vez más altos, uno por acá, otro por acá, otro podría ser por acá, otro podría ser por acá, y de repente el siguiente mínimo es abajo. Es una señal de cambio de tendencia, que a su vez fue una fuerte señal o un cambio muy fuerte, como suelo decirle yo, un fuerte desequilibrio, que es la segunda de las confirmaciones. Podría haber hecho un cambio de tendencia, vamos a decir que venía así, podría haberlo hecho así el cambio de tendencia. Bueno, es un cambio de tendencia eso, pero claro, en este caso fue así el cambio de tendencia. Es una señal mucho más fuerte, con mucho desequilibrio, fuerte desequilibrio que la siguiente de las confirmaciones. La siguiente de las confirmaciones que anoté es un order block. El order block es un patrón que me gusta operar mucho, que es básicamente cuando deja una última vela contraria antes del movimiento fuerte. Estamos en este ejemplo, en una tendencia alcista, vamos a decir, y de repente o sea, el precio estaba subiendo en este caso, y de repente se produjo una caída con más o menos fuerza. En este ejemplo son 3 velas consecutivas hacia arriba. Y pasó a haber 2 velas gigantes hacia abajo. En este ejemplo es un cambio de tendencia. Un cambio de tendencia alcista a bajista. En este caso, otra de las confirmaciones es la utilización del indicador Smart Money, que te sirve para confirmar cuando se producen estos cambios o choch, cambios de tendencia, cambio de carácter. Y algo que también me gusta de esta confirmación es que no hay liquidez previa, no hay máximos por arriba. Por lo cual, estamos hablando de una entrada que tiene muchas confirmaciones, muchas variables que me indican que es una buena entrada, una buena zona para operar. Escenarios como este los vamos a encontrar con frecuencia. Estamos hablando de cambios de tendencia que se producen todo el tiempo y en algunos casos no son tan evidentes como el que mostré recién, como podría quizás ser este de acá, donde acá hay una tendencia alcista y de repente se produjo un cambio de tendencia. En este caso no es tan evidente, pero lo que me gusta mucho de esta confirmación es que tiene un gran desequilibrio. Vamos a anotar las dos.
gran desequilibrio. Tiene un order lock, una última vela contraria. Sería el doji este de acá. Y es una zona de oferta. Tiene las tres confirmaciones principales que estoy buscando siempre, lo cual me puede dar la pauta de que es una zona para operar en ventas. Una fuerte zona para operar en ventas. Sumado que también tenemos el indicador que me está marcando justo esa misma zona. Entonces, en ese caso, vamos a poner esa confirmación. Indicador. Ahí tenemos las 4 confirmaciones, 4 de las que más me interesan en esta venta que acabo de marcar. Si quisiese tomar esa operación, lo que voy a hacer es programar una venta con un stop loss acá arriba y un take profit acá abajo. Si tengo un punto de entrada, un stop loss y un take profit, que en mi caso siempre el take profit está al doble de distancia que el stop loss, tengo una venta que puedo programar en mi MetaTrader o en el programa que decida utilizar para posicionarme en favor de esa venta. Veamos algún escenario más, algún ejemplo más. Bien. Bien. Acá tenemos también una zona bastante similar que dejó el precio. Me gusta. Esto es el euro-yen, que en este caso el indicador mismo ya me está marcando esta zona. Es una zona de oferta que cumple con confirmaciones muy parecidas a las que vimos recién. Una zona de venta, un order block, mucho desequilibrio. Así que es una operación que guarda cierta similitud con la zona que marqué antes. Acá voy a mostrar una que se dio y una que no se dio, que las tengo justo acá. Esta que se dio es una venta que había programado, probablemente en una temporalidad menor, en australiano dólar, donde vi una zona que generó un cambio de tendencia, lo que yo llamo una zona de oferta. El precio venía siendo alcista y a partir de esta zona pasó a ser bajista. Y ese último tramo lo extendí, programé una venta. El precio eventualmente lo testeó y cayó. Esto trae como resultante un take profit, que en mi caso lo que busco con cada take profit es un 2% de la cuenta. Ahora, ¿qué es lo que estoy viendo acá abajo? Una compra, una zona de compras, que en este caso lamentablemente no se dio, es decir, que llegó a mi stop loss, no respetó esta zona de compras que tenía marcada acá, por lo cual es un stop loss. Entonces, un take profit en esta zona de ventas acá arriba, un stop loss en esta zona de compras acá abajo. Recordemos, las zonas de demanda o zona de compras las buscamos abajo, las zonas de venta o de oferta las buscamos arriba. Cuando tenemos una zona de oferta que tenga muchas confirmaciones, como podría ser alguna de estas, donde tenga un order lock parecido, como vimos en escenarios anteriores, un order lock dentro de una zona de oferta con mucho desequilibrio, es una zona a considerar para programar, en ese ejemplo, una venta. Veamos alguno más.
Acá tenemos esto es el australiano neozelandés, tenemos una zona que quedó acá abajo y desde entonces se produjo una tendencia fuertemente alcista, con buen desequilibrio, que podría estar considerando para programar en compras. Es una zona de demanda, tiene poca liquidez previa, tiene un buen desequilibrio, no extraordinario, pero es bueno el desequilibrio, generó un cambio de tendencia, rompió máximos opuestos. Es una zona que perfectamente podría estar programando una compra en este punto. Sería a considerar esa zona. Ahora, el último tiempo está lateralizando, pero en caso de bajar podría llegar a liquidar esta zona de demanda y por ende podemos aprovechar para entrar en compras. Veamos algún ejemplo. Bueno, en este ejemplo que es el que mostré recién, el primero que mostré, el del dólar yen, podría estar llegando a esta zona, podría ser un punto a considerar, si bien ya tiene más de un mes de antigüedad, lo cual es bastante. Como bien expliqué antes, es una zona que podría estar programando. En mi caso, si estuviese operando en cuenta real esta estrategia, actualmente, como expliqué al principio de la clase, estoy operando solo mi estrategia scalping para no volverme loco, pero perfectamente se podría estar operando esta operación en venta, esta venta, programarla en el MetaTrader 5 con un horizonte de horas, que es lo que podría tardar esta operación cerrarse. Quizás tarde una hora, quizás 2 horas, quizás media hora, 3, 4, bueno, puede llegar a pasar que en breve se ejecute esta orden y siga de largo, o, como bien dice mi análisis, que responda a todas estas confirmaciones que tengo aclaradas acá. Hasta acá con esta clase. Es una clase más corta. Quería mostrarles un poco algunos de estos elementos de mi estrategia intradía, estrategia que vengo aplicando hace muchos años. El último tiempo dejé de aplicarla porque estoy solo dedicado a mi estrategia scalping y las dos es un poco complicado, pero sin lugar a dudas, estas confirmaciones las puedes practicar, estudiar, comprender y aplicar en los mercados financieros. Gracias, gracias por escucharme. Cualquier duda me consultan. Recuerden que esta fue una clase acortada de una de las clases de mi curso RAM2, curso de trading que estoy promocionando, que a su vez te va a dar acceso a operar conmigo todos los días. Te voy a brindar acceso a un grupo de WhatsApp en el cual me conecto todos los días a operar y a encontrar entradas en el mercado. Gracias, gracias por escucharme.